Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, gracias a Alexi, a Rami, In Requiem Requiem. Tenemos a Rami, a Yashiro, a Masataka, Umino, Yuhei Sama, Mari Masuta. Y bueno, pues este tema que no tengo ni idea de por dónde va a ir, pero bueno, con el título de esto de Requiem, pues ya sabemos que un poquito oscuro va a ser. Amigos, Puede ser, ¿eh? sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, como se ve, esto es época de pandemia. Sí, Además, en el claro. vídeo oficial dice Requiem Stay Home Edition. Así que, bueno, ya está. Hay que estar en casa. Y la cuestión es que no consigo la letra, pero bueno, vamos a analizar el tema musical. Y, a ver, por un lado, bueno, a ver, es una vocalista, Rami, que tiene un timbre muy característico, tiene un vibrato marcado, tiene cierta técnica lírica a la hora de cantar. Es más de interpretar canciones. De hecho, em, bueno, la conoceréis por Aldius, seguramente. Sí, sí. Y bueno, de momento, a ver, esta canción suena ahí entre dos aguas, ¿no? Entre luz y oscuridad, canta limpio, pero tiene cierto toque como, como áspero, pero suele ser bastante elegante, Rami, a la hora de cantar. Lo que te digo, llegan las notas altas, utiliza una especie de falsete, que lo Sí. hace con una transición muy, muy suave, las transiciones de voz de pecho a cabeza, que no se nota, la dicción es muy clara. Y, y bueno, es como, no sé, me da la sensación, es como si estuviera cantando, pero como el que,
está triste, pero a la vez tiene ese toque de dignidad, como diciendo, Sí, bueno, además, imagino que Requiem será por alguna claro, pérdida que vaya efectivamente, la entonces, canción. el Requiem que sugiere, pues, Está haciendo duelo. claro, correcto, correcto, una muerte, no sé si será literal o simbólica, una despedida, un recuerdo, puede ser también un amor imposible, puede ser una redención. Incluso el Requiem puede ser perfectamente por todas las víctimas que hubo del COVID. Eh, sí, pero entiendo yo que esta canción es anterior al COVID, ¿vale? Porque si es Requiem, pero edición de estar en casa, quiere decir que hubo una edición previa. Sí, ya, ya. Así que, pero bueno, a ver, si este vídeo se puso en ese momento, iba perfecto. Em, bueno, a ver, está claro que la banda intenta ensalzarla a ella. Es una banda que, bueno, no tengo muy claro porque todos tienen una camiseta que pone Ray Death. Yo no sé si es que es una banda ya hecha que ha colaborado con Rami para hacer esta canción, que creo que Sí, sí, es posible, sí. ¿vale? Porque si no, lo suyo sería que tuvieran ellos una camiseta que pusiera Rami, ¿vale? Es decir, Ya, ya. Además que me ha llamado la atención, digo, y que ya la primera vez que no sé si ha salido la batería o el guitarrista, digo, uy, Ujú. Megadeth. Digo, pero ya he visto que la llevan los cuatro, digo, creo que no. Claro, 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 efectivamente, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir es eso, es decir, y este Requiem, pues a ver, por un lado es dramático, es elegante, es teatral, tiene presencia sin necesidad de gritar ni de elevar de proyección en lo que es la Sí, voz. sí, sí. Así que bueno, la música, pues guitarras con tonalidad eh, más baja, es potente, es decir, Sí, sí. es una, La guitarra y el bajo están ahí en claro, modo contundente. la afinación baja al final lo que hace es que te da mucho peso. eh, es un sonido con mucha tendencia ahora, ¿no? Es decir, el tener afinaciones bajas, muy cercano al metalcore, eh, pero tiene una estructura casi de balada de rock, pero de sonido de metalcore. Es una cosa rara, ¿no? Y aparte tiene esa atmósfera como sinfónica, tiene arreglos también aparte de la banda, ¿no? Se nota como algún arreglo de teclado. Y bueno, pero la interpretación es muy buena. Así que también un Requiem habla sobre, a ver, sobre el final de una etapa y el renacimiento de otra. También puede ser, es que claro, También, puede también. interpretar tantas cosas, pero bueno, eh, al fin y al cabo, Rami en este vídeo parece que te da la sensación de que en cualquier situación ella tiene presencia, aunque parece que está como en un balcón o algo así, y como diciendo, Sí, sí, me tiene voy a, toda gra- la pinta que está en su casa y se ha salido al balcón me y voy a grabar aquí mismo, claro. debe hacer fresco porque se le mueve el pelo, debe hacer aire. Claro, claro, efectivamente. Y sin embargo, incluso en esa situación tiene presencia, es curioso, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a continuar.
Pues sí, bastante bien para, claro, es que había que tener en cuenta la situación, ¿no? Entonces, esta guitarra de siete cuerdas, el solo está bien planteado porque empieza creando una disonancia, por ahí hace algún armónico saturado y después va jugando con lo que es el hammer-on y el pull-off, ¿vale? Es decir, un solo sencillo pero efectivo, ¿vale? Em, pero me llama la atención lo sencillo que lo ha querido hacer. Es decir, sobre todo, no sé, tal vez cuando yo veo a alguien con una guitarra de siete cuerdas, espero Sí, cosas. que la use. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, que la Eh, use y haga algo. entonces es como, me da la sensación, mm, puedo patinar en esto, ¿vale? Me da la sensación de que esta banda no es profesional profesional. Es, ¿sabes lo que te digo? Las camisetas pone Ramírez. Ah, Ramírez. Vale. Ramírez. Y he estado buscando ahí un poco de información. Sí. Y es que tras dejar el grupo por motivos de salud, el de Aldius, lanzó su propio proyecto Rami de Requiem. Ujú, vale. Así que lo mismo si, si son integrantes del proyecto. Sí, pero que no sé, no sé. A ver, lo mismo ha querido comenzar con gente joven y con ganas, ¿vale? Y con proyección. Sí, sí, puede ser, puede ser. También a veces pasa con el tema del solo, que a veces, si a lo mejor es Rami la que ha compuesto la canción entera, no lo sé, ¿vale? Claro, ella tiene una concepción de lo que quiere del solo. Y si lo trasladas literalmente el guitarra, pues se queda en algo sencillo. A menos que le des la libertad al guitarra de que De haga hacer lo su propia que composición, él ¿vale? o ella quiera, Al claro, estilo, efectivamente. claro, al estilo de, me acuerdo, por ejemplo, lo que hemos visto con Miyako cuando crea una maqueta, ¿vale? En el disco en el que entra Fami, ella hace una base de bajo, se lo da a Debajo, Fami y claro. Fami ya hace Lo el mejora. arreglo Claro. efectivamente, ¿vale? Y claro, queda de otra manera. Entonces, puede que sea por ahí, tal vez no por defecto de habilidad de la guitarrista, sino que tal vez se ha limitado a hacer lo que le han dicho Lo que le han dicho, claro, y efectivamente. ya está. Pero me ha sorprendido lo sencillo que era el solo. La base rítmica está bien, es potente, tiene la característica de que todo está, el sonido, han querido que esté como muy saturado, ¿sabes? Ujú. Entre la afinación baja y la saturación de la distorsión, queda con mucho cuerpo, ¿no? Eh, que eso a la vez hace un contraste muy importante con su voz porque es melódica. Así que bueno, Ya. el efecto está conseguido, ¿vale? Sí, sí. Muy bien. Pues perfecto. Pues gracias Alexi por patrocinar esta reacción y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.